vaya final la que hemos tenido y vaya exhibición la del Paris Saint-Germain, que ha derrotado 5-0 al Inter de Milán. Lo hizo este París consiguiendo su primer título en la Champions, Mario, y además de la mano de Luis Enrique, que de nueva cuenta vuelve a levantar la Liga de Campeones de Europa después de que lo hiciera con el Barcelona, y además lo hicieron con la mayor goleada de un equipo, la mayor diferencia de goles, 5 en una final de Liga de Campeones de Europa. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Y qué te pareció la exhibición del equipo parisino? Y te faltó un poquito, una exhibición de fútbol redonda. De principio a fin. Sí. Pero te iba a decir algo que a mí me dio mucha alegría. Cuando tú le das la iniciativa a un equipo, como ahora se la dieron al Paris Saint-Germain, que sabe jugar fútbol, sabe atacar, sabe moverse, sabe hacerse los espacios, ocupa los espacios vacíos, los volantes pisan el área, el lateral derecho te hace el primer gol y ni las manos mete, por favor, esto es un alarde de ataque, de entrenamiento futbolístico, de goles, de ofensividad, y lo del Inter, lamentable, impresentable. Y un Paris Saint-Germain, Alex, sin Kylian Mbappé, ¿quién lo iba a decir, no? El futbolista francés, la estrella del fútbol francés, salió del equipo parisino buscando ganar la Liga de Campeones de Europa, había fracasado en su intento de hacerlo con el conjunto parisino, se fue al Real Madrid, donde todo indicaba la probabilidad de hacerlo era mucho más grande, y terminó ahora sin Mbappé el Paris Saint-Germain ganando la Champions. Y así Kylian Mbappé, el hoy futbolista del Real Madrid, felicitó al conjunto parisino. El gran día, llegó una victoria a la altura del club. Muchas felicidades, ponía Kylian Mbappé. ¿Qué te ha dejado esta exhibición? Ya decía Mario Carrillo, una exhibición redonda, Alex, de principio a fin. A los 20 minutos prácticamente no se veía por dónde el Inter hiciera algo, porque simple y sencillamente la pelota nunca se la prestó el equipo parisino, Alex. ¿Qué tal, amigos? Ha sido una exhibición de fútbol total del PSG, y ahí está la gran enseñanza, ¿no?, que nos deja esta final y esta temporada en general para el PSG, que es inmejorable hasta ahora. Los equipos, la suma de individualidades que trabajan para el colectivo, siempre va a ser mejor que 8 o 7 jugadores al servicio siendo mayordomos de 2 o 3 superestrellas, que es lo que era el Paris Saint-Germain hasta la llegada de Luis Enrique. El año pasado lo intentó cambiar, acordaos de esa conversación que se está volviendo otra vez viral, de Luis Enrique intentando convencer a Kylian Mbappé que fuera como Michael Jordan, que defendiera y que trabajara para el equipo igual que el resto. Bueno, pues ahí se ve, cuando hoy todos, absolutamente, desde Donnarumma hasta Dembélé, trabajaron con un único objetivo, que era hacer mejorar al equipo en vez de buscar la gloria individual, pues ahí se ve, ¿no? El fútbol del Paris Saint-Germain ha sido excelso desde principio a fin. Lo que decía Mario, la presión, el saber lo que hacen, el mantener siempre esa rotación de posiciones, esa permuta, y que acaba con Achraf Hakimi metiendo el gol en posición de delantero centro cuando es el lateral derecho. Ha sido una auténtica sinfonía lo del Paris Saint-Germain, merecidísimo sobre todo por su entrenador, por Luis Enrique, y es lo que decías del Inter de Milán. O sea, perdió hoy por incomparecencia. Yo en los 20 primeros minutos pensaba que era un Paris Saint-Germain Hull City, porque otro tema que también tiene mucha tela es salir a jugar la Champions con ese uniforme lamentable del Inter. Nada más que por eso ya se merecían el palizón que han recibido. ¿No te gustó el uniforme que hoy presentó el Inter de Milán, que al parecer no se presentó, o al menos en los primeros minutos no había llegado todavía al terreno de juego? Mencionabas esa imagen, Alex, de la cual, Mario, platicábamos también previo al partido, ¿no?, donde se veía a Luis Enrique tratando de convencer a Kylian Mbappé de tener mayor sacrificio, de ser el primer defensor también cuando no tenía la pelota. En fin, conceptos que maneja el técnico hoy del equipo parisino, el técnico asturiano Luis Enrique, y que ha levantado de nueva cuenta la Liga de Campeones de Europa. Al tiempo de ver estas imágenes, y veremos también enseguida las mayores goleadas en finales de Liga de Campeones de Europa, retomar lo que decía Alex, Mario, porque muchas veces platicamos de las individualidades que tenía este equipo parisino con Messi, con Mbappé, con Neymar, que les hacía falta ese trabajo en equipo, esa parte colectiva. Hoy queda claro
que más allá de las estrellas y las figuras que puedas tener en un equipo, la parte colectiva siempre está por encima, Mario, y sobre todo, ¿qué porcentaje tiene, en una frase también muy trillada, qué porcentaje tiene hoy un técnico como Luis Enrique de poder hacer jugar a este equipo como lo hizo jugar sin las grandes figuras, pero juegan como si todos fuesen los mejores del mundo? Mientras vemos esto, Mario, las mayores goleadas, mira, esta la mayor en la historia en cuanto a diferencia se refiere, 5-0 el Paris Saint-Germain sobre el Inter. Ahí está el Milán con par de ocasiones derrotando por 4 goles, primero al Barça, al Steaua de Bucarest, el Bayern que también ganó 4-0 al Atlético de Madrid, el Real Madrid 7-3 al Eintracht Frankfurt. Hay por ahí también victorias del Real Madrid, 4-1 ante el Atlético, pero esta, Mario, es la mayor goleada en una final de Liga de Campeones de Europa. Sí, aparte, a lo que estás mencionando, el entrenador es fundamental, es decir, es medular. Sí. Te digo algo, desde la defensiva, si me la vales. Marquinhos, Pachó, Méndez, se quedaban los tres, ¿sí me explico? Haciendo cobertura. El tiro derecho de Carabasquelia con Dumfries, todo desde el entrenador. Los tres volantes, Vitinho, Neves y Fabián, los tres adelantados hasta el área rival. Como de derecha a izquierda Desiré volanteaba. Y Dembélé del centro a la derecha a las espaldas. Todo eso. Como el lateral derecho, el lateral volante, porque es un lateral de línea de 4, pero volanteando Hakimi, ¿cómo llegó a rematar una pelota de Desiré? El centro Sí, el primero, sí. Todos estaban en posiciones en donde no estaban posicionalmente, donde no arrancaron, pero estaban en otra. Ese conjunto es un sistema de juego de ataque. Eso es totalmente del entrenador. Estoy de acuerdo. Lo de Carabasquelia, difícilmente Mbappé iba a seguir a Dumfries. Nunca. Desiré echaba la mano. Dembélé bajaba un poquito. Es decir, pero más que todo eso, la triangulación de los tres delanteros, la elaboración del ataque. Fantástico. Sí. Lo del uniforme, te prometo que no lo van a volver a ver en su vida. Bueno, eso tiene razón, no le gustó a Alex y creo que Mario Carrillo tiene razón, no van a volver a utilizar ese uniforme. A partir de hoy lo guardan, se lava y no se vuelve a usar jamás. Vaya goleada histórica, 5-0 en una final de Liga de Campeones de Europa. Lo que mencionaba Mario y de lo que también hablabas, Alex, la manera en la que juega este equipo parisino, y mira que varias veces Luis Enrique lo explicó a lo largo de las diferentes conferencias de prensa, no solamente previo a la final, sino previo a cualquier partido, porque le preguntaban mucho cuál era el esquema táctico que usaba el equipo parisino, y él hablaba de lo multifacético que tenía que ser este equipo, ¿no? De cómo jugaban cuando tenían la pelota, cómo jugaban cuando tenían la pelota en su propio terreno, cuando pasaban a una zona de creación, una zona de definición, cómo se reconvertía ese parado táctico que a lo mejor empezaba con un 4-4-2, pero si tenían la pelota ya en una zona de definición era un 4-3-3, y qué pasaba cuando terminaban por perder la pelota y cómo también intentaban recuperarla y dependiendo de la zona, cómo se iba a mover ese esquema táctico. Pues hoy quedó claro Luis Enrique que lo tiene perfectamente bien trabajado y sus jugadores están convencidos de ello, Alex. E hizo ver mal a un equipo que también está muy bien trabajado como el Inter de Milán, y eso es lo mejor para Luis Enrique. El ajuste en la presión, sobre todo, como los tres delanteros en un principio, en la primera línea de presión del Inter, iban con los tres centrales y no tenía miedo Luis Enrique de mandar a los laterales para ir con los carrileros del Inter. Los tres del centro del campo tenían una marca prácticamente individual cuando el Inter intentaba sacar la pelota. El Inter lo que hacía muchas veces era descolgar a Varela y ponerlo muy cerca de Lautaro y de Thuram, y Vitinha lo perseguía por todo el campo para evitar que Varela apareciera ahí en zonas inesperadas y recibiera y saltara la presión. Marquinhos y Pacho han estado tremendos en la anticipación, asumiendo muchos riesgos también para cuando el Inter intentaba saltar con balones largos e intentar combinar con los delanteros. O sea, ha sido sensacional. Y luego lo que ya hemos explicado y ha dicho Mario también, la imprevisibilidad del ataque. O sea, los extremos Kvaratskhelia y Doué aparecían abiertos
y eso permitía que Hakimi y que Nuno también se engancharan por dentro y volantearan, Dembélé retrocediendo su posición, convirtiéndose prácticamente en un media punta y dejando el carril para que entrara Fabián, sobre todo desde segunda línea. O sea, es una coreografía, y luego el intercambio de posiciones, cuando van moviendo la pelota ya en el último tercio, por eso aparece Hakimi en la posición de delantero centro, porque no es la posición en la que yo juego, sino en la que estoy ocupando en ese momento. Y ser capaz de darle esa inteligencia táctica a todos y cada uno de tus jugadores, eso es labor de Luis Enrique. Acordaos lo que dijo Luis Enrique cuando se fue Mbappé: el año que viene jugaremos mejor, tendremos mejores números y seremos mejor equipo. Ahí lo tenéis. Y vamos a darle por ahí. Me gustan dos conceptos que manejó el tema de una coreografía, ¿no? Porque se movía muy coordinado el equipo parisino, y sobre todo lo que decía Alex Mario, la anticipación en todo. Parecía que tanto Luis Enrique tácticamente como los jugadores dentro del terreno de juego estaban 2 pasos adelante de lo que iba a intentar para reaccionar el equipo del Inter de Milán, que simple y sencillamente no pudo reaccionar por la manera en la que estaba siempre antes el conjunto parisino, Mario. Sí, ¿Cuáles fueron las claves para ti? Bueno, primero, el sistema fue tremendo y determinante de ataque. Segundo, hay un factor. Los 2 centrales, Marquinhos y Pacho, el ecuatoriano, jugando mano a mano contra Thuram, Lautaro, les ganaron. No les dejaron hacer nada, les ganaban en todo. Por esa anticipación. Retardaban, ¿no? Sí. Llegaba Vitinho para meterse como central, o Neves. Ahí, por ejemplo, ya tienen superioridad numérica. Después, el movimiento de Méndez, haciendo más o menos de tercer central, equilibraba. Me gustó mucho lo de Kvaratskhelia, que se aventó el tiro con Dumfries y aparte llegaba y de cuarto se encaraba. Los 3 volantes que tiene, Neves, Vitinho y Fabián, son 3 volantes creativos, los 3. Es decir, no sabes quién defendía, yo no sabía quién defendía. Sí, que además tuvieron injerencia en las acciones de gol, los sí, 3. Señor. Sí, ¿no? Señor. Es decir, es un equipo muy completo. Me dio mucho gusto por la ofensividad del París y como un rival que especula y que te da la pelota y que te espera atrás, te invita a atacarlos y los despedazas. Eso es lo que más me encantó. Sí, lo despedazó este equipo parisino, porque además con la pelota era implacable, movían el esférico de un lado a otro y simple y sencillamente los del Inter no sabían ni por dónde les llegaban. Parecían 22 los del París contra 11 del conjunto del Inter. Alex, tocabas un tema importante. Además, creo que conozco la respuesta, dirán que sí, pero el tema es saber por qué. Tocabas el tema de Mbappé. ¿Este Paris Saint-Germain es mejor si Kylian Mbappé? Y en todo caso, porque evidentemente ha sido campeón con una exhibición redonda. Pero ¿por qué es mejor este equipo sin Mbappé, Alex? Pues porque no necesita hacer un esquema y una asignación de tareas en función de si tienes o no tienes la pelota, que no le tiene que hacer un traje a medida, decir, bueno, pero es que Mbappé sí. Mira, y el ejemplo perfecto es lo que dice Mario, es Kvaratskhelia, jugando en su misma posición, extremo por izquierda. No, pero es que Mbappé le gusta partir desde la izquierda, pero claro, luego no puede cerrar la banda. Oye, no, pues si quieres jugar en banda izquierda, tienes que cerrarla cuando tu equipo no tenga la pelota. Es así de fácil. Te llames Kylian Mbappé, te llames Michael Jordan, no te llames Diego Armando Maradona, y es así. Y lo que ha hecho hoy Kvaratskhelia es eso, partiendo desde la banda, perfecto. Cuando el Inter intenta sacar la pelota, con el central diestro, con Pavard. Cuando el Inter nos gana unos metros y nos obliga a retroceder, a cerrar la banda izquierda y a emparejarme con Dumfries. Ese es el ejemplo perfecto de lo que tiene que hacer un jugador, que es un jugadorazo además, y que ya había sido campeón de la Serie A con el Napoli, por el que han pagado un muy buen dinero. En vez de llegar y decir, yo ya llegué al sitio donde me han cubierto de oro, donde ya soy el ídolo indiscutible, me voy a poner a trabajar como el que más en el primer día. Y ese es el ejemplo del resto del equipo del Paris Saint-Germain. Porque dime tú un jugador que haya escatimado un esfuerzo hoy en la plantilla del PSG. Pues fíjate, contrasta, poneros ahora, rebobinemos 3 años y pongámonos un partido en el que jugaba Messi, en el que jugaba Neymar y en el que jugaba Mbappé. Y luego tenías a 7 hombres de campo, pobrecitos, que eran 7 mayordomos corriendo todo lo que los otros 3 no dejaban de correr. Pues esto es, mira, el ejemplo perfecto además, hablando de Mbappé y la influencia de este tipo de superestrellas en los equipos de superélite. Acordaos de la eliminatoria del Real Madrid contra el Arsenal. El Arsenal acabó corriendo 11 kilómetros más
que el Real Madrid en un partido. 11 kilómetros es un muñeco más, es un futbolista más. Pues ahí lo tienes. Por mucho que tú seas muy bueno con el balón en los pies, el fútbol es integral, es 360 y hay que trabajar igual cuando tienes la pelota y cuando no la tienes. Sí. Porque si no, lo estás jugando todo a tu talento y un equipo siempre va a ser más talentoso que un individuo. Coincides en el tema de Claro. Mbappé, Mario, porque la gran incógnita muchas veces de los técnicos o el trabajo que realizan es ¿qué debo hacer, no? Si un sistema que se adapte a los jugadores que tengo, es decir, un sistema que se adapte a cómo juega Mbappé y cómo se van a mover los demás alrededor de él, o que los jugadores se adapten al sistema que yo pretendo como técnico, Mario. No, por ejemplo, nunca Mbappé iba a ser lo que iba a ser Kvaratskhelia, nunca. Jamás. Jamás. Ni Pero- lo va a hacer. No. Pero, por ejemplo, Dembélé, jugando siempre como por fuera. Ahora juega de centro delantero y ayudaba en la marca en el medio. Cuando había el espacio vacío por la derecha, pedía la pelota al espacio del lado derecho y de inmediato era un extremo derecho y encaraba como extremo derecho. Sí. Yo creo que esa función, es decir, por muy grandísimo jugador que es Mbappé, yo creo que él la podía adaptar y jugar así. Yo creo, es decir, Bien. no tan exagerado, pero lo de Kvaratskhelia no lo iba a hacer. Lo de Desiré tampoco lo iba a hacer porque Desiré bajaba también por el lado derecho. Lo de centro delantero, Claro. yo creo que sí podía adaptarse. Dembélé, por ejemplo, es otro jugador más completo, es centro delantero, juega por la derecha, recibe de espaldas, ahora es otro jugador. Bueno, y esto no va a ser más que complicar el tema del que vamos a hablar a continuación y del que se estará hablando además mucho en las próximas semanas y en los próximos meses. Candidatos al Balón de Oro, Mario Carrillo y Alex Pareja. Y digo, lo va a complicar porque evidentemente estaba el tema de Yamal, está el tema de Salah, está el tema de Dembélé, que después de esta exhibición del equipo parisino y lo importante que ha sido, no lo podemos dejar fuera. Estará para algunos también el tema de Kylian Mbappé y de Lautaro Martínez, que llegó a esta final de Liga de Campeones de Europa, que termina ganando el equipo del Paris Saint-Germain y además de hacerlo con manera categórica o de manera categórica termina Mario por ganar Supercopa en Francia, la Copa de Francia, la Liga de Campeones de Europa y ahora va por el Mundial de Clubes. Él lleva 4 campeonatos Sí. ganados París. Sí, de la Supercopa arrancando, contándolo como de esta campaña, digamos. Sí, no, y aparte sería algo fantástico. Pues- Ojalá y lo haga, porque es algo histórico. Pues seguramente será el gran favorito ahora para la Copa Mundial de Clubes.